pese a todo esto, seguimos con confianza, también con enormes actitudes y cosas que hay que exigir cambios, ¿no? ¿Qué les parece dentro de eso? ¿Qué cambios, qué cosas habría que hacer? Porque también hay que analizar que hubo en número de personas, cuántas que no fueron a votar. Cerca de 10 millones de personas. 10 millones de personas. Sí, a la noche se decía 12 millones y ahora hace un rato yo me fijé y era 34 sobre 24, así que son 10 millones de personas que no fueron a votar. El dato también es que son las PASO y que siempre en las PASO ese porcentaje hay una diferencia. Pero bueno, es bastante grande desde el 2019 el porcentaje de gente de participación, el porcentaje es muy bajo en relación a otras elecciones que han habido. Igual si alguien estuviese acá de estadística, nos dice, bueno, está bien todo lo que quieras, pero la estadística que marcaba un determinado número, son todas miradas frías esas. Por eso la pregunta es, ¿qué les parece que habría que hacer? Como para invitar a dar vuelta a estas cosas. Yo escuché varias veces y no con beneplácito la expresión tenemos que volver a enamorar, como si la política se hiciera en un zaguán. Lo que hay que hacer, si tenemos el gobierno y medio que fue un salvavidas de plomo hasta ahora, que empecemos a usarlo. Cualquiera que hubiera tenido el gobierno hubiera usado el gobierno para potenciar sus posibilidades electorales. Entonces, si queremos enamorar, como dicen los muchachos, hay que tomar medidas socioeconómicas ya. A mí me parece que gran parte de estos que no han ido a votar son los más vulnerables, los que están más jodidos. Yo tengo una especie de encuesta en la puerta de mi casa que siempre le digo a los dirigentes, no se lleven por el INDEC, vengan a mi casa, se quedan un día y de la mañana a la noche atienden a todos los que tocan el timbre, a todos los que pasan ofreciéndose para barrer la vereda, para que le dé algo de comer, para que le dé una moneda. Son infinitos, y tengo algunos que son históricos, o sea que siempre han estado así. Como ejemplo les digo una. Alejandra es una chica a la que yo le compraba los útiles escolares y hoy viene con 2 hijos y está igual que cuando ella era una chiquita. O sea que nadie hizo nada por ello. Todos estos que pasan yo les pregunto y ninguno vota. Ninguno. Puede ser que algunos no tengan ni documento, pero ninguno vota. Entonces nosotros tenemos que hacer, pero un despliegue al estilo del sandinismo en sus primeros momentos de gobierno, ¿no? Cuando dijeron tenemos que ocupar el territorio que está destruido, y entonces todos fueron maestros, todos fueron médicos, todos, bueno, en un país que no tenía nada. Nosotros tenemos que hacer eso de ganar el territorio, tocando la puerta con un volante, ya pasó, te dejo el voto y no te olvides de votar. No, tenemos que llevar cosas palpables. Sí, si no tienen nada que agradecerte, ¿por qué carajo te van a votar? Eso hay que hacerlo ya, tiene que ser una política de shock que lo vino proponiendo Vudú hasta que sorpresivamente se cayó la boca con eso y apoyó a Massa, pero él hablaba del shock distributivo, que tenía que ser hacia los trabajadores, hacia los que no tienen trabajo, hacia los sectores vulnerables y hacia las pymes. Guita, después se ve. Y si va a cumplir con cada una de las pautas del pacto con el Fondo Monetario, estás cocinado, hermano. Creo que una cosa a lograr es credibilidad, cuando esto parece roto, ¿no? Sí, me parece, primero ya lo hemos descartado de toda discusión, Alberto Fernández, ya ni se lo menciona, no. Pero quizá debería ser el primero en poder hacer también algún tipo de autocrítica. Y me parece que también viene en este sentido la avalancha de Milei, porque lo tuvimos a Mauricio Macri, que tampoco logró hacer ningún tipo de autocrítica. Uh-huh.
porque tampoco logró cumplir los propios objetivos que se propone en su alianza de clases, porque para ello hubiese sido lo más loable tener un segundo mandato, y no se consiguió. Me parece que esa falta de autocrítica hoy pesa. También hay que hacerse cargo de que el ajuste se vive, que por más que se quiera esquivar esa pelota, eso está, los votantes lo saben, lo viven, y por más que nos repitamos como un mantra que lo que se viene es el ajuste, lo cierto es que el ajuste ya lo estamos viviendo. Uh-huh. En última instancia, poder profundizar más en las razones de ese ajuste, pero todos a diario nos damos cuenta de lo que está pasando. Me parece es un punto. Y otro punto que me parece clave, que es volver a la movilización, volver a estar en la calle. Digo, por primera vez, Alberto Fernández fue el primer presidente peronista que no renovó su voto de confianza en los espacios públicos, léase en Plaza de Mayo. Parece que ahí hay algo que se rompió, que estaría bueno refundar, y también a mí se me abre una gran pregunta, que es, bueno, ¿qué pasó desde el discurso de Cristina en La Plata, cuando presenta la Escuela de Formación Política Néstor Kirchner, cuando decide rivalizar con Milei en el medio de la corrida cambiaria, luego en C5N adelantando un poco más la estrategia, diciendo, bueno, hay 3/3, ya con un poco más de temor, hay que entrar en el balotaje si hay 3/3, y que se cierra nuevamente en la misa popular, en la reunión el 25 de mayo, y después otra vez algo como que se vuelve a desestructurar. Yo no sé, la pregunta que vos hacías, Carlos, antes de cómo hubiese cambiado el panorama con Cristina candidata o Cristina no candidata, yo la pregunta que me hago es cómo hubiese sido el panorama o cómo puede seguir este panorama si estamos en la calle. Digo, ¿por qué no se pueden seguir haciendo actos en la calle al estilo masivo de los cuales estamos acostumbrados? Me parece aparte que eso es lo que más identifica a los sectores de Unión por la Patria. Vayamos hacia lo que más identifica el espacio. Yo tengo una pregunta como para retrucar quizás eso, que también la tengo dando vueltas un poco en la cabeza, que es si las organizaciones políticas, antes que hablábamos de esto de las estructuras más, conservadoras de las organizaciones políticas, creo que lo que se ve hoy en día incluso es el reflejo de la crisis de representatividad de los jóvenes hacia dentro de todos los partidos políticos, no importa de qué color, y hoy en ese sentido la crisis del peronismo, que históricamente fue construida por sus juventudes, si las organizaciones políticas en este momento de miedo de sus propios militantes y de sus propios periféricos van a poder contener, durante todo este proceso electoral a esas militancias que están pidiendo otra forma de militar también en estas elecciones. Quizás también el debate está también hacia adentro de cómo vamos a llevar adelante estas campañas que se ven hoy en día desde los distintos partidos políticos. Porque también lo que pasa ahí es como, me han llegado muchos mensajes de amigos que me han dicho como, no, tengo miedo, tengo ganas de salir mañana ya a pasar casa por casa, votando al candidato que ellos eligen, y en este sentido, cómo las organizaciones van a contener esos momentos y cómo van a capitalizar ese voto de miedo que antes en estas pasos se fue hacia otros candidatos, hacia dentro de cada interna, cómo se va a reflejar en este proceso y en este momento también, en estos 60 días, que también, teniendo el país que tenemos y todo lo que pasó en esta semana, puede variar completamente el panorama. O sea, de acá a 60 días pueden pasar tantas cosas que la intermitencia realmente es muy débil, la visión que, por lo menos desde mi lugar, yo lo que veo es que son muy débiles los porcentajes que hay en las tres fuerzas. Pueden variar muy rápidamente y siento que realmente estas elecciones son muy de lo sentimental con el bolsillo y no de otra cosa. Ya que hablaste de interrogantes y eso, a mí, como me gusta mucho toda la cuestión
comunicacional, mediática y todo eso, yo me pregunto por qué va a pasar con los medios también en estos 60 días, porque son los que instalaron a Milei no ahora, lo instalaron hace 2 años, que estaba en todos lados, esto, aquello. Ahora parece encontrarse con, mirá qué Frankenstein que creamos, ¿qué es lo que hacemos ahora? Bueno, yo me pregunto por eso, ¿no? Me interrogo con relación a ¿qué es lo que harán? ¿Qué es lo que harán? Igualmente, bueno, sí, los medios quizá le han soltado la mano, que lo más paradigmático fue el caso de Viviana Canosa, que le soltó la mano a haber pasado en vivo los audios que le mandaba, que encima totalmente alterado el caballero, no quedaba para nada presentable. Pero igual me parece que hoy cala fuerte ya por fuera de los medios. Y me parece que también lo interesante que tiene Milei y que lo han perdido los otros espacios de representación es la noción de épica. Vos, Carlos, decías hace un rato si fue una sorpresa para Milei. Me tomé el trabajo de entre ayer a la noche y hoy. Hay una película que grabaron sobre Milei, dura 2 horas, está en YouTube. La recomiendo si no se revuelcan. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero se pone en película de Milei y cuenta un poco la épica y cómo el armado y cómo esta idea de lanzarse a lo electoral. Y es muy interesante en el relato cómo ellos en una primera instancia piensan que van a sacar el 5%. Después de las primarias ven que es el 12%, hay sorpresa. Y después se revalida en la general, en la definitiva para diputados, con el 17%. Yo creo que a ellos también les cayó un poco de sorpresa. Y otro punto que me parece importante también es que cuando hablamos de crisis de representación, quizá crisis de representación respecto a un espectro de lo que podríamos llamarlo popular, porque montones de votantes encontraron representación en la figura de Javier Milei, y a partir de ahí tenemos que hacer un trabajo de autocrítica, porque no es que no está la representación está, es parte del espanto de lo que se viene, sí, seguramente, pero está ahí. Por último, así, cortito, así, yo sé que ustedes tienen que ir y los liberamos, pero ¿alguna palabra que se les ocurra con relación a esto de la medición de las encuestas? Bueno, a mí me parece que las encuestas fallan fundamentalmente por la selección que hacen de los encuestados. Por ejemplo, encuestar, yo contesté 4 encuestas semanales, todas en Facebook, que vienen de distintas empresas que por supuesto vos no podés repetir. Una sola presencial en la puerta de mi casa que vinieron para las elecciones provinciales. No hay una variedad de sectores sociales, y además hay gente que no dice a quién va a votar si tiene algún voto vergonzante. Eso ya lo conocíamos de Menem, de todos que decían que no iban a votar a Menem y después terminó recontravotado. Es decir, yo creo que muchos que han sido interrogados de algún modo y votaron a Milei no lo dijeron. Sí, yo hace poco, de hecho, escribí una nota pensando respecto al menemismo y rescaté una nota que había publicado Feynman, el filósofo, allá por el 2003, y hablaba un poco del voto inconfesable hacia el menemismo. Y quizás hoy el silencio que hablábamos ayer, había en los espacios de votación, era ese voto inconfesable. Respecto a las encuestas, creo que todos hemos quedado por un resultado que no se esperaba. O sea, Juntos por el Cambio no lo esperaba, Unión por la Patria, no olvidemos que
que Massa esperaba ser el candidato más votado, y que estuvo en una lucha tremenda desde el viernes de junio en que se decidieron las candidaturas respecto a Juan Grabois, de qué pedazo del porcentaje le sacaba para ser el más votado. Ni en el caso hipotético imposible, creo yo, de que ese porcentaje de voto de Grabois hubiese ido en bloque, para el caso de ayer, quizá octubre es otra cosa, pero para el caso de ayer, aunque el bloque ese porcentaje hubiese estado en Massa, tampoco hubiese sido el candidato más votado. La sorpresa fue generalizada, y creo que también fue generalizado para Milei. Digo, tampoco creo que lo hayan anticipado respecto a ese porcentaje, que es un porcentaje importante. Entonces, el rol de las encuestas, la mayoría le daban 20%, otra le daban 22, 23%, pero nada que ver con el 30% que sacó. Creo que lo que dice también el compañero es respecto a quién responde las encuestas, qué gana hay al respecto de responder encuestas. Es un misterio. Les queremos agradecer a los dos, Ezequiel Vázquez Grosso y Juanjo Vitiello, que sin embargo mañana pueden seguirlo porque es parte ya de nuestro programa La Endija a partir de las 20 horas. Y Ezequiel, muchísimas gracias. Fue muy lindo que haya estado acá, conocido la radio y bueno, a disposición también para cosas que se te ocurran. Por favor, lo mismo digo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. FM 104.3 La Hormiga, Radio Comunitaria.